Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal de Ingeniería Industrial, el canal con más swag de todo YouTube. Hoy tengo que decir que este vídeo lo tengo que volver a grabar, ya que se me ha grabado sin audio, lo siento mucho. Esto estoy regrabándolo encima, así que bueno, se admiten pequeños lapsus. Pues muy bien, lo que tenemos aquí es un ejercicio bastante peculiar. Tenemos un ejercicio que va sobre el diseño de una mochila a reacción, algo que ha estado persiguiendo siempre los ansias del ser humano desde tiempos inmemoriales, el poder volar sin depender de los aviones. Las mochilas a reacción, como mucha gente habrá visto en alguna película o incluso en el GTA San Andreas, pues están más lejos de la ciencia ficción que hoy en día de la realidad. Y es que se requiere mucho combustible o mucho, digamos, líquido propulsado para poder elevar a una persona. Entonces, lo que los ingenieros han hecho es como lo que tenemos aquí. Lo único que se puede hacer es propulsar agua, ayudándose de una bomba de agua que propulsa o que canaliza ese agua de un río o del mar hacia los extremos, los tubos extremos que propulsan ese agua. Entonces lo que tenemos aquí es nada menos que un ejercicio de diseño en el que nos piden calcular en el apartado 1, por ejemplo, el caudal mínimo necesario para que se pueda elevar una persona. Después nos pedirán la energía necesaria para que la bomba vaya propulsando toda esa agua. Y después nos pedirán en el apartado 3, un apartado muy corto y muy simple, nos pedirán calcular esa potencia para realizar ese trabajo. Así pues, lo que tenemos arriba son unos datos de lo que es la mochila de esta reacción. Tenemos dos toberas verticales, que son las que propulsan el agua, de 7 centímetros de diámetro cada una. Nos dicen que el agua a propulsar tiene que levantar una persona entre 40 y 150 kilos. Lo siento, Falete, tú no puedes participar. Luego nos dicen que la manguera que viene conectada a la espalda de la persona, viene conectada en un ángulo de 60 grados, mide 10 metros de largo y 10 centímetros de diámetro. Y su peso es exactamente de 50 kilos. Luego nos dan unos datos que veremos más adelante y tenemos aquí los tres apartados. También nos dicen que la presión a la cual el agua entra por la manguera es de 1,5 bar. Luego tenemos unos datos extra que nos dan unas notas en la cual nos dan información adicional, como por ejemplo que el problema se tiene que resolver como suponiendo que es agua dulce, porque ya sabemos que el agua dulce tiene una densidad diferente al agua salada. La mitad del caudal, como es evidente y como vemos en el dibujo, se divide entre dos a cada una de las toberas. Nos dicen que la manguera o la moto, que es el patín que sigue, el patín que es el que acompaña a la mochila de reacción para succionar toda esa agua, no tiene ninguna fuerza ni de reacción ni de ningún otro tipo. También nos dicen que el asiento, el jet lag, solo soporta el peso proporcional a la parte de la manguera suspendida en el aire, con lo cual podemos despreciar el peso del asiento. También nos dicen que la toma de agua de la bomba se realiza a presión atmosférica, y aquí nos dan dos formulitas que tienen que ver con las pérdidas energéticas de fricción y mecánicas que veremos en los apartados más adelante. Así pues, empezamos con el apartado 1, en el que nos piden calcular el caudal mínimo necesario para que la mochila a reacción consiga elevar a una persona unos 5 metros de altura sobre el nivel del agua. Como nos dicen que las personas pueden ser entre 40 y 150 kilos, pues vamos a ajustar el diseño para personas de 150 kilos, que es el limitante en este caso, porque si puede elevar a una persona de 150 kilos, pues evidentemente pueda levantar a una de 40. Bueno, pues en este ejercicio lo que tenemos es un caso claro de propulsión, un caso parecido al que vimos en el episodio 1 de mecánica de fluidos, donde teníamos un submarino expulsando agua para alcanzar una determinada velocidad. Aquí lo que tenemos es una propulsión de agua para hacer que se pueda mantener la altura constante de la persona que esté llevando esta mochila de reacción. Con lo cual lo que tenemos es un caso claro de conservación de cantidad de movimiento. Y para esto lo que tenemos es la ecuación que vimos ya en el vídeo anterior,
que es esta de aquí, en el cual la vamos a particularizar, como en el caso anterior también, para un caso de estática en el que no hay ni aceleración de ningún tipo, con lo cual esta integral se nos va, no la cargamos, y también permanecen constantes todas las características o todas las propiedades del agua a lo largo de la manguera, con lo cual estamos en un régimen estacionario y esta integral también se puede ir a cero, no la podemos cargar. Con lo cual lo que se nos queda son dos términos, que es el sumatorio de fuerzas y el término integral referida a la superficie de control. Como fuerzas exteriores, ¿qué tenemos? Pues principalmente tenemos el peso. El peso tanto de la manguera como del agua de la manguera que en ese momento está siendo propulsada, y el peso de la persona en cuestión, que es 150 kilos. Dibujamos aquí el peso en un momentín, en rojo, peso hacia abajo, evidentemente. Por lo tanto, el peso total se nos queda que es igual a 25, que es el peso de la manguera que no está suspendida en el aire. Hemos dicho que alcanzaba la persona 5 metros de altura, con lo cual la manguera que sigue a la mochila de reacción solo se eleva 5 metros, el resto está en la superficie del agua flotando. Así que tenemos que, como el peso proporcional a la parte de la manguera suspendida en el aire, aquí lo tenemos suspendida en el aire, que es la mitad, ya que hemos dicho que se eleva 5 metros y la manguera medía 10, por lo tanto, si el peso era de 50 kilos, el peso proporcional será la mitad, que será 25, aquí lo tenemos. Y esto se le suma el peso de la persona en cuestión, que en este caso es 150 kilos. Hemos puesto una persona gorda para estas probaturas, multiplicado por la constante gravitacional. Y luego lo que tenemos es la suma del peso del agua que está dentro de la manguera en el momento de la propulsión, de esos 5 metros. Y lo que hemos hecho es multiplicar el peso específico del agua por el volumen, que es una multiplicación del área de la manguera por su longitud, que en este caso es 5 metros, que es la manguera que hemos dicho que se eleva en el aire. Y esto nos da un peso total de 2101,79 newtons, porque el peso es en newtons, ojo, peso newtons, no kilos. Y este peso entraría dentro de este sumatorio de fuerzas. ¿Y qué fuerzas tenemos adicionales también? Pues tenemos la fuerza del agua que viene propulsada por la misma manguera, por la misma mochila de reacción. Digamos que esto es la mochila de reacción, ¿vale? Lo que tenemos es un caudal de agua que viene en esta dirección. Ahí estamos, un dibujo perfecto, exquisito de ingeniería. El agua que viene propulsada en esta dirección lo que hace es ejercer una fuerza sobre la mochila. Cuando sale de la manguera y entra dentro de la mochila, ejerce una fuerza que viene en esta dirección, estos 60 grados inclinado sobre el eje horizontal. ¿Y cómo calculamos esta fuerza? Pues bueno, sabemos que la presión es igual a la fuerza partido por el área. Por lo tanto, la fuerza no será otra cosa que presión por área. Entonces tenemos que la presión nos han dicho que vale 1,5 bar, ahora lo pasaremos a newtons por metro cuadrado, y el área que era de unos, creo que era de unos 10 centímetros, ¿no? Vale, sí, aquí está, 10 centímetros. Por lo tanto, despejando, se nos queda de esta forma. Se nos queda que la fuerza que ejerce el agua cuando viene propulsada es igual a la presión, que es 1,5 por 10 elevado a 5, ya lo hemos pasado en newtons partido metro cuadrado, por el área propia de la manguera, que es pi por 0,1 al cuadrado partido por 4. Y luego lo tenemos multiplicando por la descomposición vectorial de la posición de la manguera, que no es vertical hacia arriba, no es puramente horizontal, sino que tiene una inclinación de 60 grados. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, necesitamos multiplicarlo por el coseno de 60 en el eje X, que se representa con Y vectorial, más el seno de 60 en el eje Y, que se representa por el vector J. Veremos más adelante cómo solo nos importa la componente J, que en este caso es la vertical, que es donde vamos a hacer el equilibrio de fuerzas. Y esto lo añadimos a las fuerzas exteriores. Y ahora vamos a resolver la integral referida a la superficie de control. Lo primero que nos damos cuenta es que no nos dan la velocidad,
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es coger esa velocidad y cambiarla a caudal partido por área. Sabemos que el caudal volumétrico de agua es igual a la velocidad del agua por el área, con lo cual, despejando, sabemos que la velocidad es caudal partido por área. Como no sabemos la velocidad, pues lo dejamos como caudal partido por área. Esto lo multiplicamos por delta y lo multiplicamos por el diferencial de caudal, otra vez, de la integral referida a la superficie de control. Pero ¿qué ocurre en este caso? Nos damos cuenta de que tenemos tres superficies de control. Lo vamos a escribir en rosita. Tenemos la superficie de control de entrada, que viene con una inclinación de 60 grados, como hemos dicho antes. Y tenemos las dos superficies de salida, la de la izquierda y la de la derecha, donde el caudal viene hacia abajo, en la vertical. Por lo tanto, esta integral que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es descomponerla en tres integrales, dos de salida y una de entrada, de tal forma que se nos quede así. Tenemos dos veces la integral de la superficie de control de salida, porque tenemos dos salidas, donde el caudal es Q medios. Es el caudal partido por 2, porque nos dicen que el caudal se divide entre 2 en la salida. Y esto hay que restarle la integral de la superficie de control con respecto a la entrada, que como hemos escrito antes, es Q partido por área por el diferencial de caudal. Y esto ahora integrando con respecto a las diferentes superficies de control que tenemos tanto a la entrada de la mochila como a las dos salidas, se nos queda de esta forma. Este término de aquí es la resultante de la primera integral con respecto a las superficies de control de salida, referidas al eje J en negativo porque va hacia abajo, y a esto le estamos restando el segundo término, que es la resultante de la segunda integral, que es la de la referida a la superficie de control de entrada. Como veis, se nos queda solo los términos vectoriales verticales, que es lo único que nos va a dar el balance con respecto a la cantidad de movimiento, y esto ahora hay que igualarlo a las dos fuerzas que hemos calculado antes que tenemos, que son la fuerza del peso y la fuerza del agua propulsada. En este caso, la fuerza del agua propulsada, ya sustituyendo los valores que tenemos arriba, nos da que tiene un valor de 1019,75 vertical hacia arriba, J positivo. Y esto menos el peso, que es 2101,79, que lo hemos calculado arriba, en la dirección negativa del eje vertical. Bueno, y como vemos, se nos queda que tenemos una ecuación únicamente con una incógnita, con lo cual, sustituyendo valores y calculando con la calculadora, porque esto a mano es un poco tedioso, nos queda que el caudal volumétrico es igual a 6,71 por 10 elevado a menos 2 metros cúbicos por segundo, o lo que es lo mismo, 67,1 litros por segundo. Como podéis ver, son bastantes litros por segundo por cada agujerito de esos, por cada foraet, como no podía ser de otra manera. Y con esto terminamos el apartado 1. Pues pasamos al apartado 2, en el que nos piden determinar la altura mínima que debe proporcionar la bomba para que la persona se eleve hasta 5 metros, como hemos calculado anteriormente. Ojo que aquí, cuando nos dicen altura mínima de una bomba, no nos están pidiendo una altura como tal, sino que nos están pidiendo energía. ¿Cuánta energía tiene que aportar esa bomba para que se pueda elevar la mochila a la altura que hemos mencionado? En este caso, ¿qué es lo que relaciona la altura a la que se tiene que elevar esa mochila con la energía que puede proporcionar la bomba, tal y como hemos mencionado en el apartado 1? Lo que relaciona estos dos conceptos no es otra cosa que la ecuación de balance energético de Bernoulli, que la tenemos justo aquí, donde por el momento nos vamos a olvidar de este término de aquí, que no nos dice nada al respecto. También no nos olvidamos de este, tampoco nos dicen nada, y nos centramos en estos tres de aquí, en el que tenemos la energía suministrada por la bomba, pérdidas energéticas por fricción y las pérdidas mecánicas. Dos pérdidas que están evidentemente restando a la suma de esa energía que tenemos que suministrar con la bomba y que ahora tenemos que calcular. Esto, junto con los dos términos, tanto en el punto 1 como en el punto 2 de Bernoulli, se nos queda de esta forma.
Como primer término tenemos la presión en el punto 1, que es la presión donde está absorbiendo el agua la manguera, que es la presión atmosférica, la superficie del agua, que en términos relativos en este ejercicio lo vamos a tomar como 0, así que este término lo podemos eliminar. La altura de 1 nos dicen que es la altura del nivel del agua, por lo cual es 0 también. La velocidad no la sabremos, ahora tendremos que calcular. Tenemos también sumando la energía aportada por la bomba. Luego, al otro lado de la ecuación, en el punto 2, que es en los dos chorros de agua, tenemos que la presión es igual a 0. También, en el momento que estás pulsando el agua, la presión es la atmosférica, por lo tanto es 0. La altura en este punto nos piden que sea de 5 metros, así que lo ponemos también. Y luego tenemos la velocidad en el punto 2, que la tendremos que calcular también a continuación, más la suma de las pérdidas energéticas. Las ecuaciones de tanto las pérdidas por esfuerzos mecánicos como las pérdidas por fricción las tenemos justo aquí. Y ahora, para poder calcular las pérdidas por fricción y las pérdidas mecánicas, lo que tenemos que calcular son las velocidades, tanto la velocidad en el punto 1, que hemos dicho que es la superficie del agua, como en el punto 2, que son en los dos codos o en las dos toberas. Como ya hemos mencionado antes, el caudal es igual a la velocidad por el área. Por lo tanto, para calcular la velocidad, tanto en el punto 1 como en el punto 2, lo que vamos a hacer es coger el caudal, que es el mismo que hemos calculado en el apartado anterior, y dividirlo por el área en cada caso, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Hemos dicho que en el punto 1 tendremos un diámetro de 10 centímetros y en la salida tendremos un diámetro de 7 centímetros. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que la velocidad en el punto 1 es igual a 8,54 metros por segundo. Repitiendo el mismo proceso para el punto 2, que es en las boquillas, en las toberas verticales, tenemos que la velocidad en el punto 2 es igual a 8,72 metros por segundo. Y ahora, una vez calculada la velocidad en el punto 1 y en el punto 2, lo único que tenemos que hacer es sustituir en las ecuaciones de pérdidas energéticas, tanto en HM como en HF, y nos da que tanto en HF como en HM la pérdida es la misma, es 7,43 julios por metro, sustituyendo los datos que nos dan en el enunciado como K igual a 2 o F igual a 0,02, L y D son longitud y diámetro, la G es la constante gravitacional y la velocidad en este punto es la velocidad al principio de la manguera, en el inicio del recorrido de la manguera, que es velocidad 1. Y esto nos proporciona un valor exactamente igual en ambos casos de 7,43 julios partido por metro. Que esto en terminología de mecánica de fluidos es muy común llamarle metros de columna de agua. Y una vez calculado tanto HF como HM, sustituyendo en la ecuación de arriba, nos queda una ecuación, una incógnita, se nos queda que la energía que tiene que aportar la bomba, en este caso, es de 19,87 metros de columna de agua. Y con esto ya acabamos el apartado 2 y pasamos directamente al apartado 3, que nos pide determinar la potencia mínima que debe aportar la bomba en el caso del apartado 2, es decir, para aportar esos 19,87 metros de columna de agua. Lo hacemos directamente ya aquí. La ecuación que relaciona esa energía que tiene que aportar la bomba con la potencia suministrada es esta ecuación de aquí, que nos dice que la altura que tiene que proporcionar la bomba tiene que ser igual a 1 partido el caudal másico por G, que es la constante gravitacional, esto multiplicando a la derivada del trabajo que es energía, trabajo del eje con respecto al tiempo. Esto no es otra cosa que la potencia, que la vamos a escribir como una P. P, no confundir con presión. Entonces, despejando la P, se nos queda que la potencia es igual a el caudal másico por la constante gravitacional por la energía de la bomba, siendo el caudal másico igual al caudal volumétrico por la densidad. Entonces nos damos cuenta de que la densidad por G no es otra cosa que el peso específico del agua, de modo que esto se nos queda que la potencia es igual al caudal volumétrico por el peso específico del agua por la energía de la bomba que hemos calculado anteriormente. Conocemos todos los datos, por lo tanto tenemos que la potencia nos da 13.079 vatios
que es igual a 13,079 kilovatios, que pasándolo a caballos es 17,78. Y con este último resultado damos por acabado este ejercicio. Admirad esta gran obra de la ingeniería, a la vez que contemplamos el inmenso poder del hombre a la hora de dominar y hacerse el dueño de los elementos del universo. Bueno, corta ya.